Hechos 17, capítulo 26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. ¿A quién se refiere? A Dios, ¿no? Al Señor. Que el Señor ha hecho todo el linaje de los hombres de una sangre, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, el ser humano, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Dice el Señor, no solamente nos ha hecho de una sangre todo el linaje, todos venimos de Adán, ¿cierto? Para que habitemos en toda la faz de la tierra, y nos ha prefijado, quiere decir que nos ha determinado con anticipación el orden de los tiempos. O sea que los tiempos que la humanidad han vivido y vivirán, han sido prefijados por Dios. Y los límites de su habitación. Quiere decir que los seres humanos no nos movemos en el espacio sobre la faz de la tierra sin que Dios predetermine, prefije los límites de donde cada uno de nosotros, el linaje humano, la raza humana, se mueva. Esto también quiere decir, esta escritura es muy, diría yo, abarca mucha profundidad, porque además quiere decir que las épocas, los tiempos, los meses, los años, los días, todo ha sido prefijado por Dios. Podríamos entonces decir que si la historia de la humanidad es la historia de el acontecer y la evolución del hombre sobre la tierra, también podríamos decir que la historia de la humanidad es también el mover, el obrar, el funcionar de Dios a través del ser humano en el tiempo y en el espacio sobre la tierra. ¿Decimos amén? No sé si es un poquito confuso, pero vuelvo y lo repito. La historia de la humanidad es el obrar de Dios por medio de los seres humanos en el tiempo y en el espacio en esta tierra. Esa en realidad es la historia, es lo que nos está diciendo esta escritura. En otras palabras, lo que el Señor nos dice es que la historia del hombre no es una casualidad. No es una casualidad que sucedan los acontecimientos históricos que han sucedido desde la creación del hombre. No es una casualidad las cosas que han pasado y que han determinado la historia del hombre en la tierra. Por otro lado, también Dios dice que Él es el que pone y el que quita las autoridades en la historia, en la humanidad. Dice la escritura en Romanos capítulo 13, versículo 1. Romanos capítulo 13, versículo 1. Dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios.
y las que hay por Dios han sido establecidas. Dios dice que las autoridades que hay en la tierra, todo tipo de autoridad, han sido establecidas por Él. Al punto que en el versículo 2 dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Al punto que el Señor dice, quien se oponga a las autoridades que Dios establece en la tierra, en todos los órdenes, se está resistiendo a lo que Dios ha establecido. Y cualquier persona que se resista a las autoridades o a las autoridades que Dios haya establecido, las cuales son todas, fíjate que la Escritura dice que todas las autoridades, las buenas, las malas, las regulares, todas han sido establecidas por Dios. Y si nosotros nos resistimos porque no estamos de acuerdo, porque no nos parece justo, porque no nos parece correcto, o simplemente porque no queremos, por cualquiera que sea la razón, válida o no válida, el resistir, el oponernos, el entrar en desacuerdo y en ocasionar resistencia, dice la Escritura, que produce resistencia a Dios. En realidad nos estamos resistiendo a Dios cuando entramos en desacuerdo contra cualquier autoridad que Dios haya puesto en nuestra vida, en cualquier ámbito, en cualquier esfera. Nos estamos resistiendo a Dios. Y además dice la Escritura que si nos resistimos a Dios, vamos a acarrear condenación para nosotros mismos. O sea que hay juicio sobre nosotros. Esta palabra es muy clara, muy contundente y diría yo muy poderosa. La historia del hombre, humanamente hablando, está determinada por los líderes. Los líderes son los que van determinando, marcando, abriendo camino en la historia de la humanidad. Por ejemplo, en una empresa, dependiendo del líder que tenga esa empresa va a seguir un rumbo. Por eso, cuando una empresa está mal, cosas buenas cambian depende del liderazgo. Y el líder nuevo pudiera... Eso sucede en los negocios, sucede en la familia, sucede en las escuelas, sucede donde quiera que andemos, en las sociedades. Por ejemplo, los oficiales de policía en una sociedad tienen una autoridad y ejercen un liderazgo en el orden de la sociedad. Y si esos oficiales de policía son corruptos, pues eso va a significar que la sociedad va a funcionar en corrupción. Y lo mismo sucede aún en la iglesia. De alguna forma Dios pone líderes, Dios pone autoridades, y esas autoridades van a determinar mucho el camino del pueblo de Dios. Depende mucho de sus líderes. Por eso Dios controla la historia de la humanidad, determina en gran parte por medio de los líderes, por medio de las autoridades. Y por esa razón el Señor tiene control de todo lo que sucede, por esa y otras razones, de todo lo que sucede debajo del cielo en esta humanidad.
Para mucha gente la historia de la humanidad puede ser la historia que el mismo hombre ha escrito, que el mismo hombre ha determinado. Pero para nosotros, los creyentes, los que creemos en Dios, creemos en su palabra, hoy sabemos que la historia de la humanidad no ha sido una historia trazada por el hombre, sino que es una historia determinada y predeterminada por Dios. Voy a poner algunos ejemplos preliminarmente que están en la Escritura, en la Biblia. Por ejemplo, si cualquier historia que veamos en el Antiguo Testamento, vemos que no sucedieron las cosas por casualidad. Por ejemplo, si miramos la historia de Moisés, la vida de Moisés, todo lo que pasó en su infancia, cómo fue educado, el tiempo en que fue educado, el lugar donde fue educado, todo lo que sucedió tanto en la época como en el espacio, todo estaba prefijado por Dios. ¿Para qué? Para el cumplimiento de un propósito que Dios tenía. Ahora, esto lo podemos ver claramente en Moisés, lo podemos ver de pronto en José, lo podemos ver en todos los personajes de la Biblia, pero aún los personajes que no se ven, las personas que diríamos comunes y corrientes, aún esas personas no están en el lugar equivocado ni en la época equivocada, porque aún Dios ha determinado y predeterminado la existencia en el espacio y en el tiempo de cada ser humano. Cuando una persona se va de un país a otro, se traslada de un sitio a otro, aún eso diríamos que Dios tiene control de eso y ha predeterminado, y porque dice la Escritura que Él pone los límites de nuestra habitación. O sea que si Dios quiere que estemos aquí, por ejemplo hoy, que estemos aquí en Venus, los que estamos, esto ha sido predeterminado por Dios. Y tal vez uno no piense así. Es muy importante que nosotros cambiemos de forma de ver las cosas y de comprender las situaciones. Si podemos creer lo que dice la Escritura, lo que dice Dios, no hay entonces casualidades. No hay entonces casualidades. Por ejemplo, dice aún la Escritura que fue Dios el que endureció el corazón del faraón cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. Aún esas cosas que no parecen buenas fueron predeterminadas por Dios. Así que no hay casualidades, no hay casualidades en la historia, no hay casualidades en la vida del hombre. Por ejemplo, Dios usó al rey de Babilonia en su momento, Nabucodonosor, para tomar Jerusalén, destruir la ciudad del pueblo de Dios y llevar al exilio a su propio pueblo, muchos de ellos a Babilonia. Tampoco fue una casualidad. Todo lo que ha sucedido y lo que está en la Biblia y lo que no está en la Biblia ha sido prefijado por Dios en términos de espacio y en términos de tiempo, de época. Ahora, ¿por qué Dios quiere tener el control de todo? ¿Y por qué Dios lo hace? La razón es simple, porque Dios tiene un propósito en su creación. Porque nada sucede sin que Dios haya tenido una meta para cumplir un propósito en su creación. Todo esto parte de la base de que nosotros sabemos de que Dios es el origen de todo, es el creador de todo, y todo lo hace y lo ha hecho porque Él tiene un plan, porque Él tiene un propósito, y por lo tanto no solamente Él lo creó, sino que Él lo controla y está produciendo su propósito en el tiempo y en el espacio. Pudiéramos resumir diciendo que la historia de la Biblia, de la Escritura, que está en la palabra de Dios, tiene que ver con un pueblo que Dios escoge a partir de un linaje degradado, de un linaje caído, de una raza caída,
Y Dios se propuso hacer de este pueblo una nación y un reino. Luego escoge, luego de eso viene Jesús a esta tierra, y el Señor escoge 12 hombres para fundamentar la edificación de su iglesia, su cuerpo en la tierra. Y todo esto lo hace con un propósito, y es el fin de contraer unas bodas con una novia para habitar eternamente Dios con su esposa en la Nueva Jerusalén, en un cielo y en una tierra nueva. Pudiéramos decir que esta es la historia de la Biblia. Ahora, si esto lo decimos allá afuera a la gente que no tiene el Espíritu, nos van a voltear y nos van a decir: ustedes están locos, ¿qué es eso? ¿Qué fantasía es esta? ¿Qué locura es esta? Pero cuando nosotros tenemos el Espíritu, tenemos el Señor, tenemos la vida sobrenatural, el poder de Dios, la fe, la revelación, podemos entender y ver este misterio. La palabra de Dios nos habla de dos creaciones. Nos habla de una creación vieja y nos habla de una creación nueva. Y lo que Dios se propuso hacer en esta tierra, en esta humanidad, durante miles de años, es algo muy complejo. En realidad, la obra de Dios es bastante compleja. Primero, Dios tuvo que hacer físicamente el universo, las estrellas, las galaxias, el firmamento, la tierra, la naturaleza, y hacer al ser humano. Y toda esta obra creativa de Dios, dice la Biblia que Dios la hizo de lo que no era nada. Antes, en un tiempo, nada de esto existía, y de la nada, por medio de la palabra, Dios fue creando y creó todo. Toda la creación material, el universo, animal, vegetal y humana, Dios lo formó. Y diríamos, esta es una obra bien compleja y bien grande, inmensa. Solo imaginarnos todo lo complejo que es, pues ya nos podría dar, tendríamos suficiente como para que nos diera dolor de cabeza. Pero yo creo que esta fue la creación más simple que Dios hizo. Tal vez fue la parte más fácil de lo que Dios se propuso hacer. Porque cuando ya el Señor hace todas las cosas y pone al hombre en esta tierra, luego viene una segunda creación que parte de esta primera creación. Y esta segunda creación es mucho más compleja, mucho más difícil que la primera, diríamos. Cuando Dios hizo al hombre y la tierra, el universo, en realidad lo que hizo fue la materia prima, los materiales para hacer la segunda creación. Porque esta segunda creación tiene que ver ya no con necesariamente el universo, la tierra, el ser humano en sí, sino que tiene que ver más con la iglesia, tiene que ver más con el cuerpo de Cristo, tiene que ver más con la esposa de Dios. La ciudad de Dios tiene más que ver con la habitación de Dios y todo lo que viene a ser el hombre, un hombre nuevo, una nueva creación. Un hombre que ya no solamente es humano, natural, sino que es un hombre que tiene la naturaleza y la vida de Dios. Un hombre que llega a ser una mezcla, escucha esto, una mezcla perfecta de Dios y el hombre y la humanidad. Es un hombre que llega a ser esa mezcla perfecta. Y ese es la meta de Dios. Debido a que Dios quiso mezclarse a sí mismo con su criatura, con su creación, para llegar a ser uno con nosotros. Por eso es que ha existido lo que existe y por eso la historia que vivimos pasan las cosas que pasan. Todo sucede
en función de ese propósito. Y no hay casualidades en Dios. No hay casualidades. Fíjate, Dios lleva más de 6.000 años edificando esa nueva creación y todavía no está lista. Todavía no está lista. Qué complejo. ¿Cuántos acontecimientos históricos no han pasado? ¿Cuántas cosas buenas, malas, regulares, guerras, aún catástrofes de la naturaleza, revoluciones, cambios de gobierno, tantas cosas que han pasado en la historia de la humanidad? Y todo eso, según la palabra de Dios, Dios ha estado en medio de todo con el fin de lograr su propósito, que es mezclarse a sí mismo con el hombre de una manera perfecta. Cuando el Señor hizo la primera creación, Él creó a Adán, y cuando hizo al hombre y a Eva, los hizo buenos. Pero todos sabemos que el hombre y la mujer, siendo buenos, siendo creados por Dios, se rebelaron, desobedecieron, se independizaron, decidieron comer del árbol del conocimiento que Dios les había dicho que no lo hicieran. Esta rebeldía, esta desobediencia, produjo la degradación del linaje humano, produjo el pecado, produjo en sí que la raza humana cayera en maldiciones. La tierra cayó en maldición, y todo esto finalmente terminó produciendo una ciudad que la Biblia nos habla de Babel, una ciudad de idolatría, en la cual se edifica una torre para que su nombre sea conocido. Esto es una consecuencia de que el hombre que Dios creó cae, se degrada, pierde su condición, digámoslo así, perfecta como criatura de Dios, y cae en la independencia, en la rebeldía, y produce idolatría, produce pecado, produce degradación. Después de eso, la Biblia nos dice que llama a un hombre que sale de la idolatría, y este hombre fue Abraham. Esto sucede más o menos 2000 años después de haber creado a Adán. Fíjate, pasaron 2000 años. 2000 años es mucho, en que Dios estuvo obrando para poder llamar a Abraham, permitiendo cosas en la raza humana para que pudiera Él escoger y llamar a Abraham. Son cosas que nosotros no podemos comprender muy bien, el por qué las cosas tan complejas, solamente para llamar a un hombre. Y este hombre, Dios le da unas promesas y lo llama para que fuera de bendición. Imagínate, hasta ese momento todo lo que había en la tierra era maldición, porque todo lo que genera el pecado es maldición, todo lo que genera desobediencia es maldición, todo lo que genera rebeldía es maldición, la tierra misma bajo maldición. Y cuando Dios llama a Abraham, Dios le dice: en ti serán benditas todas las naciones. Dios necesitaba traer bendición a la tierra, bendición a un nuevo linaje, a una nueva raza, a una nueva descendencia que había caído en maldición. Y le da una serie de promesas a Abraham. Y estas promesas tardaron más de 4000 años, tardaron como 2000 años, en cumplirse. Y todavía siguen cumpliéndose. O sea que, aunque Dios le dio promesas a Abraham, estas promesas no se dan inmediatamente, son complejas. La obra que Dios está llevando a cabo es demasiado complejo, es demasiado difícil, pero no imposible, porque para Dios todo es posible. Dios lo está haciendo, y Dios lo va a hacer, y Dios lo va a terminar, porque Él es Dios. Pero lo que queremos ver es la complejidad de la obra de Dios. 2000 años después de que Dios llama a Abraham y viene una descendencia de Abraham, un pueblo, un trato con un pueblo, vino Jesús, vino el Señor
y vino en forma de hombre, vino a través de un embarazo, vino en el vientre de una mujer, como un niño, nace como un hombre, y este niño nace con la naturaleza humana y la naturaleza de Dios. Dios toma forma humana en el nacimiento de un niño. Y este hombre, dice la Biblia, vivió, el hombre Jesús, 33 años y medio, vivió como un hombre en esta tierra y murió como un hombre en esta tierra. Y todo lo que sucedió con la venida del Señor, la vida de Jesús, y todo lo que sucedió antes de la venida del Señor, todo era de acuerdo a un plan de Dios. Por ejemplo, para que la venida del Señor se cumpliera, se necesitaban muchas cosas. Muchos años atrás se había profetizado en Deuteronomio, o se había dado a entender en una profecía, que el Señor iba a ser colgado en un madero, en un árbol, en una madera. Y también en el desierto se había levantado una serpiente de bronce en un madero. Y fíjate que solamente cuando surge el Imperio Romano, este imperio fue el que determina y establece la crucifixión como una manera de juzgar y matar a los peores criminales de la época y a los rebeldes del sistema. ¿Y cómo surgió el Imperio Romano? Para que el Imperio Romano surgiera, tuvieron que pasar muchas cosas. No surgió de la noche a la mañana. No es algo que sucede por casualidad tampoco. Si nos vamos 600 años antes de Cristo, por ejemplo, fue cuando Dios usa a Babilonia para destruir a Jerusalén y llevar cautivo a su pueblo, muchos de ellos a Babilonia. Eso sucedió 600 años antes de Cristo. Años después, siendo Babilonia casi un imperio muy fuerte, años después surge otro imperio, el imperio medo-persa, y que es lo que hoy es básicamente las tierras de Irán. Y este imperio controla las tierras que tenía Babilonia, incluyendo Jerusalén, Israel. Después de que este imperio controla muchas de estas tierras, en el año 300 antes de Cristo surge un joven emperador Alejandro Magno, y este joven en Macedonia levanta un ejército muy fuerte y derrota a estos medo-persas, y toma control de muchas tierras en el Mediterráneo. Después de la muerte de Alejandro Magno, este imperio se derrumba y quedan muchos intereses en la zona del Mediterráneo, y hay muchas guerras entre ellos tratando de buscar el control, el dominio de la tierra, hasta que poco a poco empezó a surgir en Roma, bajo el gobierno de Julio César, comenzaron a ganar guerras, a tomar posesiones, y luego empezaron a tomar el control de muchas de estas tierras del Mediterráneo. Y Octavio, un nieto de Julio César, derrota a Egipto, y para el año 27 antes de Cristo se adopta el nombre Octavio, el nieto de Julio César, adopta el nombre de Augusto César, y este se convierte en el primer emperador romano. Así surge el Imperio Romano. Durante el reinado de Augusto nace Cristo. Recordemos que en Lucas capítulo 2 versículo 1 salió el decreto de parte de César Augusto para hacer un censo de todos los niños. En esta época nace Cristo, cuando ya César Augusto estaba de emperador en Roma. Dios fue el que determinó que el Imperio Romano tuviera el control de todo el Mediterráneo. Jesús nace en este ambiente, Jesús nace en este tiempo. Era un tiempo y un ambiente donde
casi todo el Mediterráneo, incluyendo Egipto, incluyendo la parte norte de África, y todo lo que era el Mediterráneo, abarcando hasta lo que es España, Francia, Alemania y muchos países, Bélgica, y todo eso llegó a formar parte del Imperio Romano, y toda la parte del Mediterráneo, que son hoy las tierras de Irán, de Irak, todas esas tierras del Medio Oriente. Y fíjate que todo llegó a ser y a estar bajo el control de un imperio, el Imperio Romano, y en esa época había paz, había control. Las fronteras, la frontera de todos estos países que eran antes países, naciones, se abren. Todas estas conquistas llegaron a ser las provincias, pasaron de ser naciones a ser provincias del imperio. Pero eran como un estado, como más o menos como funciona este país, Estados Unidos, era federado. O sea que cada provincia tenía su gobernador, pero tenían acceso libre y las vías de acceso, las comunicaciones eran seguras. El idioma que empezó a tomar más popularidad fue el griego en todo el imperio. O sea que casi que había un solo idioma que unificaba, y fuera de eso las comunicaciones eran libres, podían pasarse de una provincia a otra sin problema, no habían problemas de inmigración, no habían problemas de seguridad de ese tipo, había libertad. Y eso hace que fíjate que fuera el momento más propicio para que viniera Jesús a esta tierra, nos redimiera, nos justificara, hiciera todo lo que él hizo para que surgiera la iglesia y el evangelio pudiera ser extendido y predicado, extendido en el mundo. En otro momento histórico las cosas no hubieran sido igual. Todo estaba predeterminado por Dios. El Nuevo Testamento, recordemos que fue escrito en griego, en el idioma griego, y todo porque ese idioma era el imperante. Recordemos que también las escrituras del Antiguo Testamento, lo que llaman la Septuaginta, que es los libros básicos del Antiguo Testamento, que estaban en una versión hebrea originalmente, en arameo, fueron traducidos al idioma hebreo también. Así que todo se unificaba en el idioma hebreo. Incluso Jesús, cuando estuvo en esta tierra, muchas veces llegó a hacer citas del Antiguo Testamento en griego. Todo esto nos ayuda a entender y a confirmar que las cosas históricas no suceden por casualidad en esta tierra, en esta humanidad. Después de que sucede todo esto, después de que el Señor establece su iglesia, la resurrección de Jesús, el día de Pentecostés, el día que nace esa iglesia en Jerusalén, que se bautizan como 3,000 personas o 3,000 varones, empieza la iglesia del Señor en Jerusalén a multiplicarse, a extenderse, a crecer grandemente con mucha vida, mucho poder. Y fíjate cómo Dios usa al mismo pueblo judío, lo usa para extender su evangelio. O sea, no hay casualidades. Fíjate que aún la Biblia nos relata la muerte de Esteban, un varón lleno del Espíritu, un hombre de Dios. Cómo fue asesinado a punta de piedras por parte de los judíos, de una manera de esas. Y todo esto Dios lo permite porque hay un propósito. Dios tiene un plan, no sucede por casualidad. Y después de esta muerte de Esteban y la persecución, que incluso Dios había usado al mismo Pablo, a Saulo de Tarso, lo había usado para perseguir al pueblo de Dios en Jerusalén, hace que el pueblo tenga que salir, los creyentes en Jerusalén tuvieran que salir de Israel, huir.
y eso hizo que el evangelio pudiera ser extendido a las tierras de Judea y a las tierras de Samaria, y eso está en el libro de los Hechos, en el capítulo 8. Pero después de que los cristianos comienzan a extender el evangelio a las tierras vecinas, a las provincias del Imperio Romano, si hubieran estado en otra época, no hubiera podido suceder de esta forma, en otras circunstancias. Después de que esto sucede, una vez de que los apóstoles, al final de los tiempos del año 70 después de Cristo, vinieron, el año 70 después de Cristo, los judíos hicieron una gran revuelta, se rebelaron, y esto ocasionó que el imperio destruyera Jerusalén y destruyera el templo. Los romanos comenzaron a coger una prevención muy grande hacia los judíos. Los veían primero por la experiencia de los cristianos, que se estaban extendiendo por todas partes y eran como una secta según ellos, y segundo por la rebeldía y las revueltas de los judíos, y además los romanos, veían a los cristianos como una extensión de los judíos. Esto ocasionó que los mismos emperadores de Roma de alguna forma comenzaran a perseguir a los cristianos, y vino una persecución a la iglesia durante los primeros 200 años o 300, casi 300 años después de Cristo, al punto de que ser cristiano era algo ilegal, llegó a ser algo ilegal en el Imperio Romano. Y así fue como Dios usa la persecución y la ilegalidad del pueblo de Dios como una forma para que la iglesia creciera más grandemente, fuera con más poder, se extendiera más y tuviera más avivamiento y más llenura, y fuera una iglesia más genuina. Quiere decir, bajo persecución en esas condiciones, los cristianos no tenían la posibilidad de hacer cosas vistosas, no tenían la posibilidad de hacer nada que tuviera vanagloria, no tenían la posibilidad de hacer nada que tuviera reconocimientos. Por el contrario, la manera como ellos tenían que reunirse y perseverar en la fe era una forma, diríamos, escondida, bien, como dicen los americanos, low profile, que no sean vistos. Y esa es la forma como la iglesia comienza a crecer y a crecer. Fíjate, cuando la gente se va añadiendo a la iglesia en estas condiciones, se añaden solamente aquellos que realmente tengan un toque de Dios, que tengan un toque del Espíritu, que se sientan atraídos y sientan la convicción de formar parte de grupos que son ilegales por el imperio de la época y expuestos a muchas cosas, expuestos aún a perder la vida eventualmente. De manera que todo esto Dios lo permite, no es casualidad. Uno diría, pero ¿por qué Dios permite que haya persecución para su iglesia? Bueno, Dios tiene propósitos con eso, los tuvo y los sigue teniendo en todo momento. No hay casualidades en el Señor. Por ejemplo, hoy, el tiempo que estamos viviendo es un tiempo donde aparentemente el pueblo de Dios podemos ser muy vistos. Hoy existe se ha formado, diríamos, una especie de industria cristiana en el mundo entero, donde los cristianos tienen canales de televisión, edificios suntuarios, manejan millones de dólares, mucha publicidad, mucho reconocimiento. La vanagloria está involucrada ahí en todo eso, nombres propios. ¿Y qué diferencia es la época que estamos viviendo a la época de los primeros siglos?
del pueblo de Dios. Hoy somos legales, hoy el gobierno nos reconoce con legalidad. Es más, para ser legales y funcionar como un grupo legal es necesario que formemos una corporación, la registremos, y no solamente funcionamos bajo legalidad, sino que tenemos estímulos tributarios, ayudas. De alguna manera el gobierno nos está diciendo gracias por tener iglesia. El gobierno reconoce el sistema religioso hoy en día en casi todos los países del mundo como algo positivo para el sistema político en la mayor parte de los países del mundo. No fue así en los primeros siglos de la iglesia cristiana. Sin embargo, fíjate que aún en estas persecución de estos primeros años, ¿por qué los cristianos no eran bien recibidos, bien vistos en estos primeros años? Decía que por un lado los identificaban mucho con la rebeldía de los judíos, y por otro lado, como secta, los consideraban como potencialmente peligrosos para el sistema, potencialmente peligrosos para el imperio, personas que pudieran ser rebeldes en un momento dado, y porque no se sometían a ciertas cosas. Por ejemplo, en la época de los emperadores romanos, a ellos les gustaba mucho hacer estatuas del emperador, y que la gente de alguna manera le diera pleitesía a las estatuas y a los emperadores, y este pueblo de cristianos no lo hacían. Y todas estas cosas pequeñas, cosas aquí, comentarios, y por otro lado, como las reuniones de los cristianos eran como extrañas, porque eran en casas, cuando por la persecución, dice la historia, que usaban mucho las catatumbas, algunos, otros las casas, pero siempre tenían que reunirse en secreto, tenían que reunirse sin hacer bulla, porque no querían ser reconocidos, vistos, porque pudieran sufrir los efectos de la persecución. Y había mucha gente que odiaba a los cristianos, mucha gente que hablaba mal de los cristianos, que decían que era una secta extraña, que eran rebeldes, que hacían ritos misteriosos, que hacían cosas extrañas, y todo eso ocasionaba que los emperadores y el sistema de la época nos tuviera temor, y por eso había cierta persecución cuando veían algún posible riesgo. Fíjate, en la época de Jesús, cuando nació Jesús, ¿por qué César Augusto hizo el censo? ¿Por qué mandaron a matar a los niños? Porque hubo un rumor de que había nacido un rey, ¿cierto? Hubo un temor, un rumor de que alguien, un niño, pudiera ser peligroso para el sistema, para los emperadores, para el emperador. Entonces, esto es bien típico cuando el sistema de gobierno piensa que un grupo o una persona o un grupo pudiera ser potencialmente peligroso para el sistema político del momento, es mirado como rebelde. Y eso fue la situación de los cristianos de los primeros siglos. Fueron siempre vistos como grupos potencialmente peligrosos. Se dice que en esa época fue que los cristianos empezaron a usar simbologías. El simbolito del pescadito, por ejemplo, que hoy algunos cristianos usan, en esa época lo hicieron como una manera de que entre ellos se identificaran. La gente pudiera, este es cristiano, sin tener que hablar, y que el gobierno no supiera, para evitar que ser pues apresados o castigados, o aún ser pues que los mataran. Fue una época bien complicada, pero al mismo tiempo bien importante de la iglesia del Señor en los primeros siglos. Sin embargo, fíjate lo que sucede ya al final del siglo segundo o al principio del siglo tercero, por ahí en 210 después de Cristo. Vemos por la historia de que estaba pasando algo bien dramático, y es que la iglesia cristiana, los cristianos, estaban entrando en confusión, estaban perdiendo la revelación
del misterio de Dios. Fíjate, han pasado ya 2, 3 generaciones, 4 generaciones, y ellos no tenían la Biblia que nosotros tenemos hoy. Ellos no tenían los libros o la información que nosotros podemos tener el acceso nosotros hoy. Esta iglesia que vivía bajo persecución, empezando porque la imprenta no existía, no existían los libros, no existían los DVDs, no existían los CDs. Imagínate cómo ellos se alimentaban de la palabra de Dios solamente por medio de algunos escritos aislados, pergaminos, si tenían acceso a ellos, y si no, por medio del hablar, de la repetición, de lo que recibían del Espíritu y lo que escuchaban de los otros, y eso lo transmitían y lo compartían. El acceso que tenían al Antiguo Testamento pues era limitado también, porque aunque eso sí existía, la Septuaginta, que es la base de los libros del Antiguo Testamento, que siempre ha sido usada y reconocida por los cristianos en el idioma griego, no tenían el acceso a ellos fácilmente, a las escrituras. Entonces imagínate cómo ellos podían vivir esa vida de iglesia, alimentarse, mantenerse en el fuego, evangelizar bajo persecución, siendo ilegales, corriendo riesgo de ser encarcelados, corriendo riesgo de que los mataran, corriendo riesgo de les expropiaban las propiedades, les quitaban las propiedades. O sea, en unas condiciones bien difíciles, y aún así la fe crecía, aún así crecían en número, aún así se multiplicaban más, aún así se gozaban más, se reunían más, se unían más. Y hoy nosotros a veces, si cae un poquito de agua, decimos no vamos a la reunión porque está lloviendo, y tenemos un carro y tenemos paraguas. Y la iglesia no prospera. Y si prospera, prospera en nombre, pero no en vida. Pero el tiempo que vivíamos en esa época, o que vivía la iglesia en esa época, fíjate que decía vivíamos, porque nosotros somos parte de esa iglesia, ¿cierto? Del Espíritu. Sin embargo, digo, a pesar de todas esas cosas buenas, a pesar de todo eso, se estaban perdiendo, cayendo en confusión, y la revelación de Jesús, fíjate, estaban entrando en un problema de doctrina ya. Entonces estaban levantando unos grupos diciendo que una cosa, otros diciendo otra. Había problemas de saber si el Padre y el Hijo, sobre todo el problema era con la relación de Padre y el Hijo, si Jesús era el Padre o no, si el Padre era, quién era, y si Jesús era de verdad divino, era Dios, y empezó a entrar una serie de confusión a principios del siglo III entre los mismos cristianos. Por eso, allá en el año 215 después de Cristo, los registros históricos nos muestran que Tertuliano, dentro de esa confusión, un líder de la iglesia católica, perdón, de la iglesia cristiana en esa época, usó por primera vez el término Trinidad como una manera de buscar un entendimiento, ese misterio que estaban entrando en confusión. En los primeros 100 años, 200 años no tuvieron nunca ese problema. Fíjate, si tú ves la iglesia del Nuevo Testamento, nunca hablaron de Trinidad. En la Biblia no está escrita la palabra Trinidad. Nunca tuvieron ese problema. La revelación de Jesús estuvo y la mantuvieron. Pero debido a esta pérdida de revelación, los líderes o las personas que más se destacaban en la iglesia cristiana comenzaron unos a decir una cosa a otros, y como repito, estas discusiones teológicas acerca de Cristo, el misterio de Dios, comenzaron a traer ciertas divisiones dentro de ellos.
y Tertuliano comenzó a hablar por primera vez de la palabra Trinidad. Quiero darte otro dato. La Biblia que nosotros tenemos hoy, el Nuevo Testamento, junto con el Viejo Testamento, este libro que tenemos hoy en la mano o en los celulares, solo fue canonizado en el año 382 después de Cristo. O sea que casi los primeros 400 años de la iglesia no tenía este libro. O sea, no tenía ni siquiera el canon de la Biblia como Biblia. Ellos no hablaban de la Biblia. La única escritura que ellos tenían era la Septuaginta del Antiguo Testamento y escritos aislados de las cartas de los apóstoles, tal vez que tenían de memoria, se compartían los testimonios, las enseñanzas que habían recibido unos de otros y que transmitían verbalmente, pero no tenían eso. Y aun cuando se canonizó la Biblia en el año 382, después de eso, que constaba inicialmente de 73 libros, 46 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento, en el 393 fue confirmada en un concilio, en el concilio de Hipona, y luego fue ratificada en el concilio de Cartago en el 397. Muchos, y me estoy adelantando un poquito, muchos reformadores ya para esto ya diríamos que la iglesia, lo que hoy es la iglesia católica, ya estaba básicamente formada para este entonces. O sea, por eso cuando los católicos dicen que ellos fueron los que juntaron la Biblia, tienen razón, porque eso fue ya bajo la iglesia católica romana, más o menos formada en esa época. Pero bueno, volviendo atrás, después de toda esta persecución que tuvo el pueblo de Dios, surge en el año 300, a principios del año 300, un emperador en Roma llamado Constantino el Grande. Y Dios usa a este hombre, fíjate, Dios usa a este hombre y esta época. ¿Para qué? Acuérdate que los cristianos eran ilegales, eran perseguidos. Constantino lo que viene y dice, no, ahora voy a legalizar, no solamente a los cristianos, voy a legalizar toda creencia religiosa y todo grupo religioso. Y Constantino trajo ese cambio como emperador en Roma. En el edicto de Milán, en el 313, legalizó a los cristianos, legalizó todas las religiones y usa a todos los cristianos y a todos los creyentes con fines políticos de alguna forma. No solamente los legaliza, les dice, mire, ustedes ya se pueden reunir legalmente, y no solamente se pueden reunir legalmente, sino que los voy a apoyar. Hay fuentes de donaciones, les voy a hacer algunas donaciones de parte del gobierno, otros pueden conseguir donaciones por aquí. Y Constantino fue un promotor de que la iglesia, que hasta entonces era una iglesia de bajo perfil, una iglesia subterránea, si dijéramos de alguna manera, se convirtió en una iglesia formal. Y él mismo empezó a decir, bueno, como ustedes, hay confusión entre ustedes, hay confusiones teológicas. El mismo Constantino fue el que promueve que se haga un concilio para resolver este problema teológico que había entre los cristianos en esa época. Y fue así como promueve el concilio de Nicea en el 325, y ahí se redacta el credo de Nicea, donde se estableció formalmente la doctrina de la Trinidad que hoy conocemos. Dice la historia que aún Constantino participó en la redacción de esta doctrina, de este concilio. Y esta doctrina luego posteriormente fue ratificada en el concilio de Calcedonia en el 451. Constantino actuó
desde entonces como la cabeza de la iglesia, y él mantuvo siempre el título de sacerdote pagano, sacerdote como emperador. En el siglo sexto, ya la historia nos muestra que el sistema papal fue establecido plenamente. Ya la iglesia, en el siglo sexto, la iglesia se declara como la iglesia universal, la iglesia católica. Y ahí fue cuando comienza a ejercer, ya la iglesia se había formalizado desde a partir de Constantino. Fíjate que pasaron de ser grupos muy sencillos, muy humildes, muy de bajo perfil, de reuniones de casas, de reuniones sin reconocimiento de ninguna clase, pasaron a ser grupos de reconocimiento. Constantino, repito, les ayudó a tener lugares grandes de reuniones. Ahí fue cuando comenzaron a establecerse las catedrales, ahí fue cuando comenzaron a hacerse reuniones parecidas a las que hoy hacemos, en edificios como este, lugares como estos. Poco a poco, hasta ese entonces no existían. Hasta ese entonces las reuniones eran bien informales, bien naturales, donde básicamente la vida, el compartir, la palabra, la oración, la alabanza sencilla, el fluir de la vida era lo que movía a la iglesia. Pero en ese momento comenzaron a surgir incluso las vestimentas especiales. Por eso ustedes ven que la iglesia católica usa, el papa y los obispos usan las vestimentas que son básicamente imperiales, de tipo imperiales, porque comenzaron a tomar forma poco a poco todo esto hasta al siglo VI convertirse ya en una iglesia formal y poderosa, que además llegó a ser la iglesia oficial del imperio. No solamente formal, sino oficial del imperio. O sea, era una iglesia donde el emperador de alguna manera era casi la cabeza de la iglesia. Pero posteriormente, en el siglo VI, ya el papado tomó fuerza bastante, o sea, ya se perfiló ya más claramente, y fue cuando la iglesia comenzó a ejercer mucha influencia y mucho poder sobre las naciones. La iglesia católica tuvo una influencia política muy grande en Europa durante desde el siglo 500 hasta el siglo 1500 después de Cristo, donde básicamente se caracteriza por la edad del oscurantismo. La iglesia, repito, en el año 300, casi en el 400, canoniza la Biblia, pero la traduce al latín, del griego al latín. O sea que la Biblia que la iglesia saca, la canoniza, la pone en latín, y no todo el mundo leía el latín, no todo el mundo entendía el latín, no era el idioma popular. Entonces, aunque la Biblia ya existía, aunque no existía la imprenta, pero existía la palabra, la escritura, no estaba el acceso natural del pueblo, de la gente, de los creyentes, de los cristianos. Entonces la iglesia comenzó así a manejar su teología, a manejar su doctrina, a enseñarla, a imponerla a sus creyentes, y a manejar poder político en Europa y poder económico. Muchas cosas sucedieron en estos 1000 años en Europa, que no vamos a entrar ahora a hablar, pero es una edad la llaman la edad del oscurantismo. Y luego en el año 1500 surge lo que conocemos hoy como la Reforma. Europa se encontraba para entonces adoctrinada por la iglesia, y la Reforma fue una especie de rebelión a un sistema de pensamiento que estaba cerrado,
abre una puerta al descubrimiento de verdades que estaban en la Biblia y que no estaban al conocimiento de la gente. Todos sabemos y hemos oído hablar de Martín Lutero, teólogo y fraile católico agustino, que siendo católico y fraile, pues trae esa reforma y exhorta a volver a las enseñanzas de la Biblia. Recordemos que para entonces Dios usa a Alemania para proteger a Martín Lutero. Si no hubiera sido por Alemania, a lo mejor Martín Lutero lo hubiera matado. Y también usa Alemania para que la Biblia, Martín Lutero fue el que traduce por primera vez la Biblia al idioma alemán, al acceso de que la gente pudiera leerlo. Y para entonces surge la imprenta también, y nada es casualidad, fíjate. Uno diría, qué casualidades. Y todo está, como leímos en Hechos, Dios prefija los tiempos y los espacios para todo. Pero todo va sucediendo conforme a un propósito. Todo va sucediendo de acuerdo a los planes de Dios. Y fíjate cómo las cosas de Dios son tan complejas, tantas cosas, aún tanta gente murió, tanta gente ha muerto, aún las guerras, los gobiernos. Todo ha estado en control y dirigido de alguna manera, prefijado por Dios para su propósito. Dios usa a este hombre, Martín Lutero, para rescatar ciertas verdades de la Biblia, aunque otras siguieron atadas. Por ejemplo, uno de los grandes errores de Martín Lutero es que pues establece una iglesia estatal. O sea, sale de la católica, que era una iglesia estatal, imperial, y ve ciertas verdades como la salvación por fe, la gracia. Después con los años se casó con Catalina de Borja y entonces también muestra que el sacerdocio pues no tiene que ser célibe y lo abre de acuerdo a la escritura y ciertas verdades, pero sin embargo cae en el pecado de formar la iglesia estatal, organizacional, una iglesia que pues la iglesia luterana, que llegó a ser una iglesia en Alemania, que incluso era sostenida con los impuestos del gobierno, del público, o sea, públicos. Y así, pues, salieron unas verdades, pero quedaron otras tinieblas. Quedaron otras tinieblas. Surgen otras iglesias imperiales después de eso, como la iglesia de Noruega, Suecia, Dinamarca, donde los gobernantes de cada país eran las cabezas de las iglesias al mismo tiempo. Por ejemplo, la iglesia de Gran Bretaña, de Inglaterra, la iglesia anglicana, que tiene como cabeza al rey o la reina de turno. Entonces la revelación de la iglesia como cuerpo de Cristo seguía archivada en la historia. Después de todo este proceso que ha venido pasando, fíjate, desde el nacimiento de la iglesia, en el día de Pentecostés hasta esta época. Después de esto, de la reforma, vino el descubrimiento de América. Tampoco fue casualidad. Dios usa a España. Pero para entonces, fíjate, para que viniera el descubrimiento de América, ya Roma no era el imperio, sino España. España llegó a ser el imperio de la época. Y la humanidad comienza a cambiar después del descubrimiento de América, cuando Cristóbal Colón, un loco, vino y se montó en tres barcos y arriesgar su vida y descubrieron América. Cuando en la época muchos decían que la tierra era plana y que había un abismo. España era el poder predominante de la época y España era un país predominantemente católico. Entonces usó toda la colonización y todos los descubrimientos, ¿para qué? Para extender el catolicismo en las nuevas tierras, y así llegó el catolicismo a América. Dios tuvo que usar en 1588 a la Armada Británica, Inglaterra, un ejército mucho menos poderoso, de menos cantidad de hombres y menos equipamiento,
para destruir una armada que se consideraba invencible, que era la Armada Española, y que era muy superior en tamaño y en equipos. Y casi que milagrosamente este ejército británico destruye a la Armada Española. Y esto trajo un cambio en el mundo. Y Dios usa esto, ¿para qué? Para frenar que el catolicismo siguiera extendiéndose como se venía extendiendo en el mundo entero. Vino entonces Inglaterra y surge como potencia. De España pasa a Inglaterra. Y en Inglaterra, en los siglos XVII y XVIII, surgen grupos de cristianos no estatales, porque ya para entonces, recuerda, ya estaba la palabra de Dios, ya se había traducido a los idiomas, en varios idiomas ya estaba el acceso a la gente ya podía leer la Biblia con libertad por causa de la reforma. Y entonces comienzan a surgir muchas personas, Dios comienza a levantar un pueblo que no era parte de esas iglesias estatales producto de la reforma protestante, un pueblo de hermanos que se reunían también de una manera sencilla, que iban a los principios básicos de la palabra, volviendo a los principios de la iglesia del primer tiempo, y así surgen grupos como los grupos de las asambleas de la gracia, de los hermanos y los menonitas. Muchos de estos ni siquiera son casi reconocidos porque eran, fíjate, cuando la iglesia ha sido más genuina, ha sido menos vista históricamente. No se publicitan, no tienen cosas grandiosas, no son organizaciones, no tienen apoyos estatales o apoyos grandes de dinero, sino que se centran más en la expresión de la verdad y la vida y la comunión y el compartir. Y estos grupos de esta época en Inglaterra comenzaron a ver la unidad del cuerpo de Cristo, comenzaron a ver el sacerdocio de los creyentes, de que todos éramos sacerdotes, de que no era, fíjate, ya para entonces había tanta influencia por un lado la iglesia católica y por otro lado la iglesia reformada protestante, que era estatal y seguía el esquema del sacerdocio, como al igual que la iglesia católica, la iglesia protestante de alguna manera traía ese esquema de los sacerdotes y el clérigo. Pero en esta época en Inglaterra, por ahí en el siglo XVIII, surgen estos grupos aislados en Inglaterra y empezaron a ver el sacerdocio de los creyentes, a practicar el amor, la comunión, la unidad del cuerpo de Cristo. ¿Y qué pasó con estos grupos? Fueron perseguidos por los católicos y por las iglesias protestantes estatales, increíblemente. Esto nos muestra que siempre que, fíjate, desde el principio de la iglesia, siempre que ha habido grupos que procuran funcionar de una manera genuina, han sido perseguidos. Al principio fueron perseguidos por los mismos judíos religiosos, luego por los imperios, ahora son perseguidos estos nuevos grupos por los mismos cristianos organizados, religiosos. Y pregunto, ¿será diferente al tiempo de hoy? No lo sé. Pero eso sucedió en esta época. Hubo una gran persecución a estos grupos. Y todo esto surge porque muchos de estos se rebelaban de la misma iglesia estatal, de la misma iglesia protestante o de la iglesia católica. Empezaban a ver con la palabra cosas que no practicaban los otros. Comenzó Dios a sacar un pueblo, comenzaron a practicar una verdad del Señor, a expresar, y muchos de ellos renunciaban a cosas para poder vivir la vida de iglesia.
Pero esta persecución que hubo a estos grupos, de alguna manera también ocasionó que muchos de ellos vinieran a América, huyendo de esta persecución. Y así fue como llegaron, por ejemplo, los menonitas, algunos de las asambleas de los hermanos, y grupos que pronto no sabemos los nombres, pero habían. ¿Ah? ¿Los qué? Penguins. Pero así fueron también por causa de esta persecución. Muchos de ellos se vieron obligados a huir de Europa y vinieron a estas tierras, y así comenzó, así se estableció este país. Fíjate, este país comenzó a crecer y a establecerse basado en grupos de estos hermanos que tenían se aproximaban bastante a una vida más pura del Señor, más genuina, más real, hasta que todo después va cambiando poco a poco. Gran Bretaña en esta época surge como un imperio y empieza a colonizar muchas tierras, y eso también, que el evangelio se predicara en muchas naciones, se extendiera por el surgimiento de Inglaterra como imperio. Todo eso hizo que sucediera, y fíjate que ahí todo esto que estamos hablando de una manera muy rápida y muy resumida, podemos ver cómo Dios ha ido obrando en cada tiempo, y las cosas que han ido sucediendo porque Dios ha tenido un propósito, y lo complejo de la obra de Dios hasta el día de hoy que estamos. Surge la Segunda Guerra Mundial, y después de esa guerra Inglaterra pierde su grandeza, pierde muchas colonias, pierde su poder que tenía, y ahí es cuando después de la Segunda Guerra Mundial surge Estados Unidos como potencia mundial. Dios también ha usado este país grandemente para de alguna manera evangelizar el mundo, como imperio, como nación poderosa, y lo ha usado sobre todo, diría yo, como un país donde es un país de muchos inmigrantes. Es un país formado por inmigración, básicamente, donde Dios ha traído mucha gente a este país, a esta nación, a estas tierras, y un producto de eso somos nosotros. Nosotros todos aquí somos inmigrantes y estamos aquí en este país. Y podemos dar fe en el caso, por ejemplo, de nosotros, como Dios nos ha traído de nuestras tierras a esta tierra, y aquí es donde hemos conocido al Señor con un propósito. Y aquí es donde el Señor nos ha ido poco a poco edificando, ha ido obrando en nosotros, y no sucede por casualidad. No es una casualidad incluso que estemos en Venus. Uno diría, pero qué casualidad. Pues sí, las cosas pasan. No pasan. El hecho de estar aquí es algo prefijado por Dios. Recuerda lo que leímos en el libro de los Hechos. Los espacios, los límites de la habitación también son puestos por Dios, prefijados por Dios. ¿En qué lugar nos movemos físicamente? ¿En qué lugar físico estamos? ¿Y por qué? Entonces, hay muchas cosas que han pasado, y pudiéramos seguir con todo lo que está aconteciendo en el mundo. Ahora vemos que después de que este país surge como gran potencia, un país con mucho fundamento del Señor cristiano, también entra con mucha fuerza la iglesia protestante, la iglesia organizada, no digamos la iglesia estatal, pero sí una iglesia organizada, y también hay grupos, y debe haber muchos, lo creo yo, tal vez insignificantes, tal vez no reconocidos, tal vez rechazados, tal vez puede ser también, grupos pequeños, medianos, con las intenciones como nosotros las tenemos, de vivir una vida de iglesia, de procurar despojarnos de muchas formas religiosas y tradicionales, lo cual no ha sido fácil para el caso de nosotros. Todavía nos cuesta, todavía muchos queremos seguir atados a
a muchas tradiciones protestantes, católicas, pero ahí vamos, el Señor está haciendo, el Señor va a seguir haciendo y creo que no es casualidad nada, pero lo que sí tenemos que entender como pueblo de Dios es que no hay casualidades. ¿Qué está pasando en este país? ¿Qué está pasando en el mundo? Los últimos años han surgido muchas cosas que están haciendo un cambio radical en todo. Vemos que aún este país, después de surgir como potencia, le está dando la espalda a Dios, después de que el Señor fue el que levanta a esta nación. Está sacando al Señor de todas partes, está abriéndole puertas al pecado por todos los lados. El ateísmo está cada día cobrando más fuerza en la juventud, en las universidades y no solamente aquí, en el mundo entero. Los líderes de este país y del mundo son líderes que están de alguna forma, aunque hablen sus bocas de Dios, lo están negando con sus decisiones. El mundo está dando un cambio muy grande y tenemos que ver los tiempos como parte de lo que Dios está haciendo con un propósito. No podemos detenerlos, no podemos cambiarlos, pero nosotros como iglesia debemos entender qué tiempo estamos viviendo y qué propósito necesita Dios y qué es lo que Dios necesita de nosotros hoy, en este lugar, digo, en el lugar que el Señor nos tenga y en el tiempo que estamos viviendo. La revelación de Jesús se ha perdido, general diría yo, el misterio de Dios ha entrado en mucha tiniebla. La doctrina que se estableció, liderada por Constantino en el 320 y algo, el concilio de Nicea, pues es la que está prevaleciendo en el sistema cristiano, y esta doctrina está cegando de alguna manera que el pueblo de Dios pueda ver la revelación de Cristo y su iglesia, y por eso necesitamos ser guiados por el Espíritu y ver las cosas con más claridad. No miremos lo que Dios está haciendo en nosotros como algo superficial. Yo pienso que Dios está escribiendo su historia, así como la ha escrito durante miles de años. Dios la está escribiendo hoy y su propósito, y tal vez nosotros seamos parte de esa historia en algo, y pues tenemos que verlo con esa visión, tenemos que verlo con esa, diría yo, responsabilidad de saber que el tiempo que estamos viviendo, las circunstancias que estamos viviendo, no son casualidad, no es algo superficial. Yo diría que entre más nos acerquemos a la verdad, probablemente más vamos a sufrir rechazo o persecución. Pero tenemos que saber que como hijos de Dios tenemos que buscar sobre todo la verdad, pedirle a Dios que nos dé esa claridad, que nos dé esa convicción, que nos dé esa fortaleza, que nos dé esa visión para no querer más que su verdad, no querer más que Él. Que de nada nos sirve ser parte de un sistema contaminado, de nada nos sirve ser parte de algo que puede tener muy buena apariencia, puede parecer muy bonito, pero que no es. Así que vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que sea Él guiándonos, y que sobre todo
es muy importante que sigamos, que el Señor siga revelándonos su propósito y sus misterios, y saber que sobre cualquier cosa, de nada nos sirve jugar a la religión, de nada nos sirve jugar a la iglesia, si no está sucediendo algo real en nuestras vidas, y es que Cristo se esté formando cada día más en nosotros, que su vida, su naturaleza, su carácter, su realidad esté creciendo en nuestras vidas. Amén.